Bereshit bara Elohim et Asamayim beet Aretz. Y la tierra estaba desordenada y vacía, y habían tinieblas sobre la faz del abismo. Y Rúa de Elohim se movía sobre la faz de las aguas, y dijo Elohim: sea la luz, y es la luz. La luz verdadera que ilumina a todo hombre venía a este mundo. En el mundo estaba, y el mundo por él fue hecho, pero el mundo no lo conoció. A los suyos vino, y los suyos no los recibieron. Mas a todos los que les recibieron, a los que creen en su nombre, les dio el poder de ser hechos hijos de Elohim. Shema Yisrael, Hashem Eloheinu, Hashem Echad, Baruch Shem Kivó Malhutó Leolam Baed. Oye Israel, el nombre nuestro poder, el nombre uno es. Y amarás el nombre de tu Elohim con todo tu corazón, con todo tu ser y con todas tus fuerzas. Y estos mandamientos que te ordeno hoy estarán sobre tu corazón, y los enseñarás a tus hijos, estando en tu casa, andando por el camino, al acostarte y cuando te levantes. Lo llevas como señal en tu mano, como defensa entre tus ojos, y los escribirás en los postes y en las puertas de tu casa. Yud-He, Hashem tu Elohim, que te saqué de la tierra de Egipto, donde eras esclavo. No tengas otro Elohim aparte de mí. No te hagas imagen ni figura de nada que esté en el cielo, ni en la tierra, ni debajo de la tierra, ni en las aguas. No te inclinarás a ellos, no les rendirás culto. No tomarás el nombre de tu Elohim en vano. Acuérdate del día de Adonai para consagrarlo a su nombre. Trabajarás 6 días, y el día de Adonai lo dedicarás a él. Honra a tu padre y a tu madre. No mates, no adulteres, no robes, no digas falso testimonio en prejuicio de tu prójimo. No codicies la casa, el esclavo, la esposa, el esclavo, la esclava, el buey y el asno, ni nada que le pertenezca a tu prójimo. Emet. Baruch atá Hashem Eloheinu, que nos ha escogido entre todas las naciones y nos ha dado tus mandamientos, y nos ha santificado por medio de la palabra y de la sangre que derramó tu Hijo. Te damos gracias porque eres bueno, tu amor es eterno, tu misericordia es para siempre, tu fidelidad por todas las generaciones. Gracias por este día de Adonai. Gracias porque es el día que tú tienes, Señor, para dedicarle tu amor, tu revelación, tu voluntad a tus hijos, Padre. Porque este es el día que tú has separado, el día en que tú manifestaste la luz, el día en que la luz verdadera se manifestó en el universo, porque nació el unigénito, el primogénito de toda la creación. El día en que, como dice tu palabra, la luz verdadera que ilumina a todo hombre venía a este mundo. En el mundo estaba, y el mundo por él fue hecho. El día en que se efectuó la resurrección de tu Hijo, Padre. Damos gracias, Señor, porque que esa luz, Padre, así como el sol está puesto en lo alto del cielo e ilumina toda la faz de la tierra, así, Señor, que la luz verdadera que es tu Hijo, y estás más alta 7 veces, porque está en tu misma gloria, irradie, Señor, sobre todo hombre que habita la faz de la tierra, que traiga el amor, que traiga la redención, que traiga tu voluntad, Padre, expresada por medio de tu Hijo. No la venganza, no la muerte, no el robo, porque como dice que hay uno que vino a matar, a hurtar y a destruir, pero que tú viniste a dar vida y vida abundante. Te ruego, Señor, para aquellos que están mirando estas publicaciones, aquellos que dedican parte de su tiempo y de su vida
a mirar esta publicación y todas las demás. Señor, que en cualquier necesidad de vida que tengan, el Elohim de la vida les responda, que tú obres la vida, Señor, en aquellos que la necesitan, en aquellos que esperan en ti, Padre. Gracias porque guiaste a Adán para que se adaptara a su nueva condición. Gracias porque guiaste a Noé para que construyera el arca en que se salvara a su familia, él y su familia. Gracias porque guiaste a Abraham para que llegara a la tierra que tú le ibas a dar por herencia a su descendencia. Y solamente pudo adquirir un terreno y una cueva para sepultura de Sara. Gracias porque descendiste y guiaste a Moisés para sacar a tu pueblo de Egipto. Gracias porque tu voluntad era guiarlo e introducirlo en la tierra que tú le habías prometido a Abraham y a su descendencia. Gracias, Padre, porque aunque Caín y otros hombres predijeron venganza de 7 veces y 70 veces 7, tú, Señor, sin embargo, redimiste al mundo con amor, ofrendando a tu unigénito, sacrificando a tu primogénito y entregando su vida y su sangre para la redención del mundo. Gracias, Padre, porque tú cumples tus planes y tu propósito eterno. Bendito sea el nombre del que está sentado en el trono y del Cordero. La palabra de Elohim que hizo todas las cosas y por ella subsistimos. Amén. Recibamos gracia y paz de parte del que es y era y ha de venir, y de parte de los 7 espíritus que están delante de su trono, y de parte de la palabra de Elohim, que fue el primero en resucitar y tiene autoridad sobre los reyes de la tierra. Amasía nos ama y nos ha librado de nuestro pecado derramando su sangre. Que la gloria y el poder sean suyos para siempre. Miren que vienen las nubes y todo le verá, incluso lo que le traspasaron, y todos los pueblos del mundo harán duelo por él. Sí, amén. Yo soy el Ale Gitaf, dice Adonai, el Elohim Todopoderoso, que era, que es y que ha de venir. Kadosh, Kadosh, Kadosh es Adonai, nuestro Elohim, que era, que es y que ha de venir. Gloria y honor y gracias al que está sentado en el trono, al que vive por los siglos de los siglos. Tú eres digno, Adonai, Elohim nuestro, de recibir la gloria, el honor y el poder, porque creaste todas las cosas por tu voluntad, existen y tienen ser. Digno es Adebar de Elohim Hamasía de tomar el rollo y romper sus sellos, porque fuiste sacrificado y derramando tu sangre nos has redimido. Para Adonai nuestro Elohim, gente entre todos los pueblos, lengua, raza, nación, de nosotros ha hecho un reino, nos ha hecho sacerdotes al servicio de nuestro Elohim y reinaremos sobre la tierra. El Cordero que fue sacrificado es digno de recibir la sabiduría, la fuerza, el poder, la riqueza, la gloria, la honra y la alabanza. Al que está sentado en el trono y al Cordero sean dadas la alabanza. Se debe nuestra salvación. La alabanza, la sabiduría, la fuerza, el poder y la riqueza sean dadas a nuestro Elohim por todos los siglos. Amén. El reino del mundo ya de nuestro Adonai y de su Mesías y reinarán por todos los siglos. Te damos gracias, Adonai Elohim Todopoderoso, porque has tomado tu gran poder y has comenzado a reinar. Las naciones se han enfurecido, pero ha llegado el día de tu ira, el momento en que has de juzgar a los muertos y darás la recompensa a tus siervos los profetas, a tu pueblo santo y a los que honran tu nombre, sean grandes o pequeños, y destruirá a los que destruyen la tierra. Grande y maravilloso es todo lo que has hecho, Adonai Elohim Todopoderoso. Justos y verdaderos son todos tus caminos. ¿Quién no te temerá? ¿Quién no te alabará? ¿Quién no glorificará tu nombre? Pues solo tú eres Kadosh. Todas las naciones vendrán y te adorarán, porque tus juicios han sido manifestados. Amén. Capítulo número 79 del testimonio del Espíritu que recibimos
y que a pesar de que somos hombres, somos testigos de la vida por haber mirado, por haber creído y por haber recibido aquel que Elohim envió a su Hijo unigénito, porque de tal manera amó al mundo que lo dio para que todo aquel que en él cree no muera, sino que tenga vida eterna. Y su Hijo unigénito, dándose en sacrificio como el primogénito del Padre, como el Cordero de Elohim para quitar el pecado del mundo, se dio en sacrificio y su sangre derramó a través de aquella lanzada que se dio en su costado, de donde salió agua y sangre. De manera que se cumple en mi vida y en todos aquellos que lo miran y mirarán al que traspasaron. Damos gracias por este día en que Él ha permitido por su poder, por su voluntad, por su amor, este tiempo. Estamos en el capítulo 10 del Evangelio Eterno, conocido erróneamente como el Evangelio de Juan. Vamos a leerlo en la Biblia revisada. Debo decir que la Biblia revisada es una Biblia traducida del griego, pero que se acerca bastante a la traducción del hebreo. Capítulo 10 del Evangelio Eterno dice: Emet, Emet, digo a ustedes, quien no entra por la puerta al redil de las ovejas, sino que sube por otro lado, es aquel ladrón y bandido. Pero quien entra por la puerta es pastor de las ovejas. A este abre el portero, y oyen las ovejas su voz, y llama él a sus ovejas por nombre y las saca. Cuando saca él a toda la suya, va delante de ella y lo siguen las ovejas porque conocen su voz. Pero no seguirán a extraño, sino que huirán de él porque no conocen la voz de los extraños. Esta parábola dijo a ellos y Josué, pero no entendieron ellos qué era lo que les decía. Dijo entonces de nuevo Josué: Emet, Emet, digo ustedes que soy yo la puerta de las ovejas. Todos cuantos vinieron antes de mí son ladrones y bandidos, pero no escucharon a ellos las ovejas. Soy yo la puerta. Por mí, si entra alguien será salvo, y entrará y saldrá y encontrará pastos. No viene el ladrón sino para que robe y mate y destruya. Vine yo para que tengan vida y la tengan en abundancia. Soy yo el pastor bueno. Pone el pastor bueno su vida por las ovejas. El asalariado, que no es el pastor, de quien no son propias las ovejas, ve al lobo viniendo y deja las ovejas y huye, y arrebata el lobo a ellas y la dispersa, porque es asalariado y no le importan las ovejas. Soy yo el pastor bueno y conozco las mías y me conocen las mías. Como me conoce el Padre y conozco yo al Padre y pongo mi vida por las ovejas, y tengo otras ovejas que no son de este redil. También debo traer a esas, y oirán mi voz, y serán un solo rebaño, un solo pastor. Por esto el Padre me ama, porque yo pongo mi vida para que otra vez la reciba. Nadie toma esta de mí, sino que la pongo yo de mí mismo. Tengo autorización para ponerla y tengo autorización para recibirla de nuevo. Este mandato recibí de mi Padre. Ocurrió de nuevo división entre los judíos por estas palabras. Decían mucho de ellos: tiene demonio y está loco, ¿por qué lo escuchan a él?
Decían otros: estas palabras no son endemoniados. ¿Puede el demonio abrir ojos de ciegos? Sucedía entonces en las dedicaciones en Jerusalén. Era invierno. Vamos a dejarlo hasta este capítulo número 21, hasta el versículo 21. Sea lámpara a mis pies y a sus pies su palabra y lumbrera a todos nuestros caminos. Sea la palabra de Elohim quien nos guíe, como dijo David: Adonai es mi pastor y no me faltará. Bien, hermanos, en el capítulo anterior tratamos el tema acerca de que el primer pastor de ovejas mencionado en la Escritura fue Abel, uno de los hijos de Adán, a quien Caín, su hermano, le mató. Mirando el Tanaj, en el capítulo 4, para tener, está la conexión un poquito lenta, esperemos que el Señor nos ayude para poder. Dice: y Adán conoció a Java, Eva, su mujer, la cual concibió y parió a Caín. Entonces ya dijo: he creado un varón como el Eterno. Continuó pariendo a su hermano Abel, y Abel fue pastor de ovejas y Caín era agricultor, es decir, trabajaba el suelo. Y esta palabra suelo, esta palabra es Adamá. Adamá es la tierra a la cual Caín dijo que era grande su castigo por cuanto lo estaban expulsando de Eretz, y lo habían enviado en su castigo a Adamá, a la tierra de Nod. De manera que vamos a ver algo acerca de todo esto. En el capítulo 3, capítulo 3 del Evangelio Eterno. Estoy tratando de leer en el Tanaj, pero vamos a ver qué le dijo Adonai o Elohim a la serpiente. Vamos a ver qué lo dijo Elohim, el eterno Elohim, al serpiente. Entonces el eterno Elohim dijo al serpiente: porque hiciste esto, serás maldito entre todos los animales y entre todas las fieras del campo. Javemá, es decir, el campo, la tierra, el campo, andará sobre tu vientre y comerás polvo todos los días de tu vida. Y pondré enemistad entre ti y la mujer, y entre tu descendencia y su descendencia. Él te herirá en la cabeza y tú le herirás
en el talón. De manera que vamos a ver lo que le dice al hombre. Y al hombre dijo: porque obedeciste la voz de tu mujer y comiste del árbol que te mandé diciendo, no comas de él, será maldito Arurá Hadamá, el suelo por tu causa. Con sufrimiento comerás de él todos los días de tu vida. Es decir, que Arurá Hadamá será maldita Adamá, la tierra. Espino y caldo te brotará y comerás plantas del campo. De manera que en el capítulo 4, el Señor no está ayudando, aunque está lenta. El Señor no está ayudando. Aconteció al cabo de un tiempo que Caín trajo del fruto del suelo, mi perí Adamá, del fruto de la tierra, del fruto del suelo, trajo una ofrenda a Adonai. Ebel también trajo una ofrenda de los primeros y mejores de su rebaño, y el Eterno miró con agrado a Ebel y a su ofrenda. Caín, que como está dicho, era del maligno, sin querer o queriendo, porque era del maligno, le trae una ofrenda al Eterno Elohim del fruto de Adamá, que el Eterno Elohim había maldecido. Pero Caín, representando y haciendo la voluntad de su padre, el Nahas, el serpiente, ese es el fruto que le trae. Y a la vez Caín mismo representaba el fruto del primer pecado que se había cometido en la tierra. Como les decía, que Caín trajo al Eterno Elohim del fruto de la tierra, que por causa del pecado Elohim mismo había maldecido, y que Caín mismo representaba el pecado, el primer pecado cometido en la tierra por causa de la desobediencia de Eva, su madre, y de Adán. De manera que, sabiendo esto Caín y conociendo las intenciones, el Eterno Elohim que habían en el corazón de Caín, pues era del maligno, que el maligno le estaba, como decir, trayéndole el fruto del pecado, el fruto de la desobediencia que él mismo había provocado en Edén, se lo está, es decir, de su aparente victoria, se la estaba presentando al Eterno Elohim por medio de Caín. Es por ello que esta ofrenda no le agradó. Porque eran las intenciones, era la voluntad del maligno que Caín estaba
haciendo en ese momento al presentar esta ofrenda, a diferencia de Abel, que trajo de lo mejor de los primogénitos de su rebaño, y lo presentó al Eterno con amor. De manera que este fue el patrón de ofrenda que eligió. Le agradó tanto la ofrenda de Abel que el Eterno, esta fue la ofrenda que utilizó para redimir a la humanidad. Como dice, el cordero que fue sacrificado desde antes de la fundación del mundo. Así que Abel estaba trayendo al corazón de Elohim que él había escogido como ofrenda para sí mismo el sacrificio de su hijo como el cordero de Elohim para quitar el pecado del mundo. Por eso la ofrenda de Abel le agradó más que la de Caín. Vamos a ver algo, porque estamos hablando en el sentido del pastorado. Dice entonces Adonai a Caín. Dice, pero no miró con agrado a Caín y a la ofrenda suya, y se ensañó Caín en gran manera y decayó su semblante. Entonces Adonai dijo a Caín, ¿por qué te has ensañado y por qué ha declarado ensañarse? Es como decir, me vengaré, tomaré venganza de mi hermano. Tomaré venganza de mi hermano. Eso fue lo que había en el corazón de Caín, y que Adonai, que puede mirar el corazón, que conoce, que escudriña las intenciones más profundas del corazón, sabía que la venganza se había materializado en el corazón de Caín. ¿Y por qué ha decaído tu semblante? Si bien hicieres, no serás enaltecido, y si no hicieres bien, el pecado está a la puerta. El pecado está a la puerta. Con todo esto, a ti será su deseo y tú te enseñorearás de él. Muy importante esta palabra, el pecado está a la puerta. De la misma manera que había un árbol de la vida y un árbol del conocimiento de la ciencia del bien y del mal, pues hay una puerta que lleva al pecado, que lleva a la perdición, pero hay una puerta que lleva a la vida. De manera que ante el ensañamiento y la venganza que Caín se había propuesto en su corazón, Elohim le está diciendo que está abriendo la puerta al pecado, o que está delante de la puerta del pecado y de la perdición, pero que aún tiene posibilidades, como quien dice, con todo esto, a ti será su deseo y tú te enseñorearás de él. Estoy leyendo
Empero Caín ya se había propuesto en su corazón matar a su hermano. Caín sabía de qué se le había dicho a la serpiente, qué se le había dicho a Eva, qué se le había dicho a la serpiente y qué se le había dicho a Adán. Y la profecía decía que cuando él le habla a la serpiente, le dice: por cuanto hiciste esto, maldita será entre toda la bestia y entre todos los animales del campo. Sobre tu pecho andarás y polvo comerá todos los días de tu vida. Y pondré enemistad entre ti y la mujer, y entre tu simiente y la simiente suya. Esta te herirá en la cabeza y tú le herirás en el calcañar. Caín, entendiendo esta profecía y sabiendo que él era la simiente de la serpiente, pues lo que hizo fue que invitó a su hermano al campo dice en el capítulo 4, y dijo Caín a su hermano Abel: salgamos al campo. Y aconteció que estando en el campo, Caín se levantó contra su hermano Abel y lo mató. Es decir, que él, entendiendo esta profecía de que tú le herirás en la cabeza y él te herirá a ti en el calcañar, y él entendiendo que él es la simiente de la serpiente, porque se dio cuenta que Elohim sabía exactamente lo que él estaba haciendo, pues se adelantó e hirió a su hermano en la cabeza y lo mató, como tratando de cambiar la profecía. Tratando de cambiar la profecía. Pero realmente esta profecía la cumple el eterno Elohim en el libro de Revelaciones capítulo 12, porque Sión es la verdadera mujer que trae a la descendencia al hijo, que hace nacer al hijo, y esto es un evento celestial para aquellos. Vamos a leerlo. Es decir, que esta descendencia en ningún momento se refiere a un hijo de una mujer, sino a Sión. Aconteció en el cielo. Miren, hermano, el origen del Mesías es celestial, no es terrenal. Él dijo: yo no soy de la tierra, ustedes son de la tierra. Él no es terrenal. De manera que el capítulo 1 del Evangelio Eterno dice: en el principio era la palabra, y la palabra estaba con Elohim, y la palabra era Elohim. Este ya era en el principio con Elohim. Todas las cosas por medio de él fueron hechas, y sin él nada de lo que ha sido hecho fue hecho. De manera que la palabra es de origen celestial, es del cielo, y su origen está en el mismo Elohim. Al igual que esta descendencia de la mujer, este hijo varón que nace, es celestial, no es terrenal. Su origen no está en la tierra. Y dice: aconteció en el cielo una gran señal, una mujer vestida de sol, con la luna debajo de sus pies, y sobre su cabeza una corona de 12 estrellas. Aquí está el pueblo de Israel, la verdadera descendencia de Abraham, que tiene su origen celestial, y estando encinta clamaba con dolores de parto en la angustia de su alumbramiento. También apareció otra señal en el cielo. He aquí un gran dragón escarlata que tenía 7 cabezas y 10 cuernos, y en sus cabezas 7 diademas,
y su cola arrastraba la tercera parte de las estrellas del cielo y las arrojó sobre la tierra. Y el dragón se paró frente a la mujer que estaba para dar a luz, a fin de devorar a su hijo tan pronto como naciese. Y ella dio a luz un hijo varón que regirá con vara de hierro a todas las naciones, y su hijo fue arrebatado para Elohim y para su trono. Y la mujer huyó al desierto, donde tiene lugar preparado por Elohim, para que allí la sustente durante 1260 días. Después hubo una gran batalla en el cielo. Miguel y sus ángeles luchaban contra el dragón, y luchaban el dragón y sus ángeles, pero no prevalecieron, ni se halló ya lugar para ellos en el cielo. Y fue lanzado fuera el gran dragón, la serpiente antigua, que se llama Diablo y Satanás, el cual engaña al mundo, y fue arrojado a la tierra, y sus ángeles fueron arrojados con él. Entonces oí una gran voz en el cielo que decía: ahora ha venido la salvación, el poder y el reino de nuestro Elohim y la autoridad de su Mesías, porque ha sido lanzado fuera el acusador de nuestros hermanos, el que los acusaba delante de nuestro Elohim día y noche. Y ellos le han vencido por medio de la sangre del Cordero y de la palabra del testimonio de ellos, y menospreciaron sus vidas hasta la muerte. Por lo cual alegraos cielos y los que moráis en ellos, y ay de los moradores de la tierra y el mal, porque el diablo ha descendido a vosotros con gran ira, sabiendo que tiene poco tiempo. Y cuando vio el dragón que había sido arrojado a la tierra, persiguió a la mujer que había dado a luz al hijo varón, y se le dieron a la mujer 2 alas de la gran águila, para que volase delante de la serpiente al desierto, a su lugar, donde es sustentada por un tiempo y la mitad de un tiempo. Y la serpiente arrojó de su boca tras la mujer agua como un río, para que fuese arrastrada por el río. Pero la tierra ayudó a la mujer, pues la tierra abrió su boca y tragó el río que el dragón había echado de su boca. Entonces el dragón se llenó de ira y se fue a hacer guerra contra el resto de la descendencia de ella, los que guardan los mandamientos de Elohim y tienen el testimonio del Mesías. Aquí está la verdadera mujer de Apocalipsis capítulo 3, versículo 15, y que el Satán, el serpiente, con su descendencia desde el principio, trataron de cambiar la historia, y Caín mató a su hermano Abel, dándole un golpe en la cabeza para cambiar la profecía. He leído en los libros de los judíos, en el Midrash y demás, creo que en el Zohar también, donde Lamec sale al campo, era gran cazador. Lamec, eso es en el capítulo 4, donde ya empieza a Lamec. Aquí, en el mismo capítulo 4, salió Caín de delante del Eterno y habitó en la tierra de Nod, al oriente. De Edén. Dice aquí, el Eterno le dijo: por eso cualquiera que mate a Caín será vengado 7 veces. Puso el Eterno una señal a Caín para que no lo matase cualquiera que lo encontrase. ¿Por qué Adonai Elohim hace esto? Precisamente para que la venganza no se siguiera transmitiendo de generación en generación, para que ese espíritu no tomara lugar. Recordemos que cuando Israel comienza a conquistar la tierra, a cada tribu se le asigna una tierra, que era la tierra de refugio, donde aquel que sin querer mataba a un hombre, pues huía
a estas ciudades refugio para que el vengador de la sangre no le alcanzara. De manera que la venganza es un medio y un modo que utiliza el serpiente para seguir matando, para producir una cadena de muertes interminables. Familias se han exterminado por venganza. Hay una historia en el mundo que trata sobre, ahora no recuerdo, la historia de dos familias. Ahora no recuerdo exactamente esa historia. Si la recuerdo la diré. Pero lo que sí sé que la venganza es un medio que usa el Satán para matar. Y por eso es que dice Caín: grande es mi pecado para ser soportado. He aquí que me echa hoy de la faz del suelo y me esconderé de tu presencia. Seré errante y fugitivo en la tierra, y sucederá que cualquiera que me halle me matará. Es decir, la venganza. Por eso es que el Elohim de amor y que no comparte la muerte, porque el Satán vino a matar, a hurtar y a destruir. Por eso dice el Eterno, le dijo: por eso cualquiera que mata a Caín será vengado 7 veces. Puso el Eterno Elohim una señal a Caín para que no lo matase cualquiera que lo encontrase. ¿Para qué? Para evitar la venganza. Pero nace este hombre de la línea de Adán. Aquí empieza la descendencia de Adán dice que conoció Caín a su mujer y ella concibió y parió a Enoc. Luego edificó una ciudad, la cual llamó según el nombre de su hijo Hanoc. ¿De dónde salió la mujer de Elohim? De los hijos de Enoc, de la tierra de Enoc, de los que habitaban en tierra de Enoc. A Hanoc le nació Irá. Irá engendró a Mehujael. Mehujael engendró a Matusael. Y Matusael engendró a Lamec. Y Lamec tomó para sí 2 mujeres. El nombre de una era Adá y el nombre de la otra Zilá. Adá parió a Yabal. Él fue padre de los que habitan en tiendas y crían ganado. El nombre de su hermano fue Yubal, y fue el padre de los que tocan arpa y la flauta, es decir, de los músicos. Zilá también parió a Tubal-Caín, maestro de todos los que trabajan el bronce y el hierro, y la hermana de Tubal-Caín fue Naamá. Entonces Lamec dijo a sus mujeres Adá y Zilá: oigan mi voz, esposa de Lamec, escuchen mi dicho, porque un hombre maté porque me hirió, maté a un muchacho porque me golpeó. Si Caín ha de ser vengado 7 veces, Lamec lo será 70 veces 7. Y de aquí sale la profecía de Daniel de las 70 semanas, y que se cumplen en el Mesías, no con ira, no con venganza, sino ofreciéndose por amor, ofrendándose como el Cordero de Elohim para quitar el pecado del mundo y romper con la cadena de venganza que Caín había traído y el serpiente habían traído sobre la tierra. Quiere decir que el origen de las 70 semanas no está en Daniel, sino que está aquí en las palabras que trajo Lamec, y que según los libros judíos cuentan que Lamec era un gran arquero
un cazador bueno, y salió al campo, pero ya su vista le fallaba y andaba, creo que con uno de los hijos suyos, no recuerdo cuando leí la historia ahora si era un hijo o un nieto. Y el muchacho le dice, veo algo, y le dice, oriéntame, y le orienta el arco hacia donde estaba la presa y lanza, y cuando lanza la flecha hiere a Caín en el calcañar y Caín muere de esa herida. De manera que aunque él quiso virar la profecía y mató a su hermano hiriéndole en la cabeza, ahora él moría herido en el calcañar. Pero realmente esta profecía se cumple cuando, fíjense esto, y es que mientras el hijo de Elohim estaba en la tierra dando testimonio, el serpiente estaba en la presencia misma de Elohim, esperando un fallo, como quien dice, aquí el justo soy yo y aquel que está allá abajo es el que debe morir. Y como decir, por eso es que Apocalipsis 12, él está atento al nacimiento es decir, al nacimiento de ese hijo varón para matarlo en cuanto naciese. Ese era su plan. De la misma manera que Caín podía mirar en Abel una redención, es decir, el Satán, el serpiente, al mirar que Elohim había recibido con agrado la ofrenda de Abel, pues sabe que esta ofrenda puede traer redención y quitarle esa victoria que él saboreaba por haber, como decir, haberse apropiado no solo de la voluntad del hombre, sino también de la tierra, la cual el hombre le entregó al serpiente y perdió la propiedad de la tierra. Así que, hermano, aquí estamos mirando la historia del Elohim de amor y de uno que vino a matar, a hurtar y a destruir. Elohim le dio libre albedrío al hombre, de manera que el hombre mismo trajo el diluvio sobre la tierra. La sangre derramada sobre la tierra trajo el diluvio sobre la tierra. El deseo de venganza y de muerte trajo el diluvio sobre la tierra, pero el Elohim de amor usó a su pastor. Y Noé escuchó la voz de su pastor que lo llamó y le dijo: construye un arca donde se va a salvar tú y tu familia. Noé, siendo una oveja de Elohim, oyó la voz de su pastor y comenzó a construir. No habían otras ovejas que escucharan la voz del pastor porque no eran suyas. Pero Noé, que era una de las ovejas del pastor de Elohim, le habló a Noé y Noé obedeció y construyó el arca. Y a pesar de que vino el diluvio, Noé, su familia y un grupo de animales escogido por Elohim fueron salvados, fueron redimidos de aquel diluvio
que exterminó a todo lo que tenía aliento de vida. Llegamos a Abraham. Abraham era un hombre que vivía en una de las tierras de mayor prosperidad y adelanto técnico en aquellos años, en Ur de los Caldeos, cerca de Babilonia. Todos sabemos que Babilonia alcanzó un desarrollo y un poder extremo que, por ejemplo, de aquellos como los jardines de Babilonia y la historia de aquel rey que se jactó de aquella gran ciudad que él había levantado. Sin embargo, había un corazón de hombre en su pecho, y a pesar de que tuvo 7 años comiendo hierba como los animales, a los 7 años levantó sus ojos al cielo y reconoció al Elohim del cielo, y no solamente le fue devuelta su razón, sino también su trono. Y como dice, conviene que yo declare las cosas que el Elohim eterno ha hecho, y él es el que da testimonio de todas las cosas que quedaron escritas. Así que Abraham, dejando toda aquella tierra de abundancia y de desarrollo, salió sin saber a dónde iba, porque lo guiaba su pastor. Abraham era una oveja de Elohim, y el pastor de Elohim le estaba guiando a una tierra que dice que él habitó como extranjero en aquella tierra, y que solamente pudo adquirir como propia un terreno donde había una cueva, como dice la cueva de Maxpelá, y allí fue donde pudo enterrar a Sara. De manera que él vivió como extranjero en una tierra ajena, pero en una tierra que el Elohim le había prometido, o le iba a prometer que se la daría a él y a su descendencia. Y él salió de Ur de los Caldeos por la fe, porque le creyó a Elohim. Es decir, llamó al Elohim que llama las cosas que no son como si fueran. Y dice que habitó en aquella tierra sabiendo que en un futuro esa tierra le sería entregada a su descendencia. Y aunque él se movió por diferentes lugares, sin embargo, la orden que él le dio a su hijo fue: no salga de la tierra. A Isaac, a su hijo Isaac, porque él era el ente de herencia que recibiría por su descendencia la tierra de Canaán. Así que llegamos a Jacob. Jacob, sabemos la historia de Jacob y cómo él, interesándose más por las cosas de Elohim, por la herencia y la obediencia a los padres, porque hay un mandamiento que decía: honra a tu padre y a tu madre. Algo voy a decir después acerca de los mandamientos que pude tener entendimiento gracias a nuestro Mesías, a su poder de revelación. Y es que su hermano Esaú, no importándole mucho la herencia, la primogenitura y demás, pues la vende por un plato de lentejas, y esto trajo que Esaú quería matar a su hermano, por lo cual su hermano Esaú quería matarlo.
Jacob y de su hermano, y decía que llega el tiempo de dar a luz a Rebeca, la mujer de Isaac, y dice: y oró Isaac a Adonai por su mujer, que era estéril, y lo aceptó Adonai, y concibió Rebeca su mujer. Y los hijos luchaban dentro de ella, y dijo: si es así, ¿para qué vivo yo? Y fue a consultar a Adonai, y le respondió: 2 naciones hay en tu seno, y 2 pueblos serán divididos desde tus entrañas. El un pueblo será más fuerte que el otro pueblo, y el mayor servirá al menor. Cuando se cumplieron sus días para dar a luz, he aquí había gemelos en su vientre, y salió el primero rubio, y era todo velludo como una pelliza, y llamaron su nombre Esaú. Después salió su hermano, trabada su mano al calcañar de Esaú, y fue llamado su nombre Jacob. Y era Isaac de 60 años cuando ella los dio a luz. Y crecieron los niños, y fue Esaú diestro en casa, hombre del campo, pero Jacob varón quieto, que habitaba en tiendas. Este es los orígenes de: y amó Isaac a Esaú porque comía de su casa, mas Rebeca amaba a Jacob. Todos ya conocemos la historia de que él vende la primogenitura y cómo su madre hace que Isaac bendiga a Jacob en lugar de Esaú, por cuanto Esaú traía tristeza en el corazón, pues andaba con mujeres que no eran de la tribu, no era de la descendencia, no eran de su tribu, y traía tristeza al corazón de su madre en este caso. Pero dice: cuando Esaú era de 40 años, tomó por mujer a Judith, hija de Beeri Eteo, y a Besamat, hija de Elón Eteo, y fueron amargura de espíritu para Isaac y para Rebeca. Y llegamos a la parte en el capítulo 27 donde Isaac va a bendecir a su hijo primogénito, y Rebeca viste con la ropa de Esaú a Jacob, y la bendición, quien la recibe es Jacob y no Esaú. De manera que Esaú había perdido la bendición del primogénito, y por esta causa Esaú quiso matar a su hermano. Y llegaron estas palabras de venganza a Rebeca, su madre, y ella envió y llamó a Jacob, su hijo menor, y le dijo: he aquí, Esaú tu hermano se consuela con la idea acerca de ti, con la idea de matarte. Ahora pues, hijo mío, obedece mi voz y levántate y huye a casa de Labán mi hermano en Harán, y mora con él algunos días hasta que el enojo de tu hermano se mitigue, hasta que se aplaque la ira de tu hermano. He aquí que ellos eran gemelos, y que en algún modo se le llamó a Jacob el suplantador, por cuanto estaba suplantando a su hermano, pero que decididamente la enemistad que había entre la descendencia de Sión, la descendencia verdadera, la descendencia celestial, las ovejas de Elohim,
y la descendencia de la serpiente viene presente a través de la historia y se pone de manifiesto entre Esaú y Jacob. De manera que Jacob representa la descendencia de la mujer, la descendencia de Elohim, y tiene que huir de su tierra a la tierra de su hijo, de Labán en este caso. Y le dice a Isaac a Jacob, y lo bendijo, y le mandó diciendo: no tomes mujer de la hija de Canaán, para que no se unieran la descendencia de Abraham con la descendencia de Canaán. Porque aunque no había llegado la desobediencia de Canaán, como decimos, hasta el cielo, sin embargo, Dios tenía en perspectiva esta tierra, la cual le había entregado a Abraham como posesión para él y su descendencia. Le dijo: el Dios omnipotente te bendiga y te haga fructificar y te multiplique hasta llegar a ser multitud de pueblos. Te dé la bendición de Abraham y a tu descendencia contigo, para que heredes la tierra en que moras, que Elohim dio a Abraham. Así envió Isaac a Jacob, el cual fue padre de Padarán, a Labán, hijo de Betuel, arameo, hermano de Rebeca, madre de Jacob y de Esaú. Es decir, aquí está en juego la descendencia y la promesa de la tierra. Y vio Esaú como Isaac había bendecido a Jacob y le había enviado a Padarán para tomar para sí mujer de allí. Y cuando le bendijo, le había mandado diciendo: no tomarás mujer de la hija de Canaán. Estoy leyendo en una Biblia normal, no estoy leyendo en el Tanaj por cuanto se me hace difícil la conexión. Y que Jacob había obedecido a su padre y a su madre y se había ido a Padarán. Vio asimismo Esaú que las hijas de Canaán parecían mal a Isaac su padre, y se fue Esaú a Ismael y tomó para sí por mujer a Mahalat, hija de Ismael, hijo de Abraham, hermana de Nebaiot, además de sus otras mujeres. Salió pues Jacob de Beerseba y se fue a Harán, y llegó a cierto lugar y durmió, porque allí el sol se había puesto, y tomó de las piedras de aquel paraje y puso su cabecera y se acostó en aquel lugar. Déjame ver Génesis capítulo 28, si puedo leerlo. Capítulo 28 en el Tanaj, que siempre tiene más riquezas, donde Jacob dice: y llegó a cierto lugar, estoy leyendo ya en el Tanaj, y pasó allí la noche porque el sol se había puesto, y tomó una de las piedras de aquel lugar, la puso como cabecera y se acostó en aquel lugar. Entonces soñó, y he aquí una escalera puesta en la tierra, cuya parte superior alcanzaba el cielo. He aquí que los enviados, es decir, los malach de Elohim, subían y descendían por ella. Y he aquí que el Eterno estaba parado a la cabecera de él y dijo: yo soy el Eterno, el Elohim de tu padre Abraham y el Elohim de Isaac. La tierra en que estás acostado te la daré a ti y a tu descendencia. Tu descendencia será como el polvo de la tierra. Se extenderá al occidente, al oriente, al norte y al sur, y en ti y en tu descendencia serán benditas todas las familias de la tierra. He aquí que yo estoy contigo
yo te guardaré por donde quiera que vayas y te haré volver a esta tierra. No te abandonaré hasta que haya hecho lo que te he dicho. Jacob despertó de su sueño y dijo: ciertamente el Eterno está presente en este lugar y yo no lo sabía. Él tuvo miedo y dijo: cuán imponente es este lugar. No es otra cosa que casa de Elohim y puerta del cielo. Y puerta del cielo. Jacob se levantó muy de mañana, tomó la piedra que había puesto como cabecera y la puso como memorial y derramó aceite sobre ella y llamó el nombre de aquel lugar Betel, aunque el nombre antiguo era la ciudad, era Luz. Jacob también hizo un voto diciendo: si Elohim está conmigo y me guarda en este viaje que realizo, si me da pan para comer y vestido para vestir, y yo vuelvo en paz a la casa de mi padre, el Eterno será mi Elohim. Esta piedra he puesto como memorial, será una casa de Elohim. Y de todo lo que me des, el diezmo diezmaré para ti. De todo lo que me des, es decir, del fruto de la tierra, del fruto del ganado, del fruto, es decir, ofrendas de todo lo que él le diera. Así que, hermano, aquí nos vamos a centrar en esta visión donde dice: vio una escalera puesta en la tierra y cuya parte superior alcanzaba el cielo. He aquí que los enviados de Elohim subían y descendían por ella. Y he aquí que el Eterno estaba parado a la cabecera de él y dijo: yo soy el Eterno, tu Elohim de tu padre Abraham y Elohim de Isaac. La tierra en que esté acostado la daré a ti y a tu descendencia. En el capítulo 1 del Evangelio Eterno dice que el Mesías le dice a sus discípulos, en el capítulo 1, ya en la parte final del capítulo 1 del Evangelio Eterno, le dice: porque te dije, te vi debajo de la higuera, crees, cosas mayores que esta verás. De cierto os digo, de aquí en adelante veréis el cielo abierto y a los ángeles de Elohim que suben y descienden sobre el Hijo del Hombre. De manera que él hace referencia a esta escalera y a aquella puerta que estaba abierta en el cielo, por donde subían y descendían los ángeles de Elohim, y que en el capítulo 10 dice el Mesías, en el capítulo 10 dice el Mesías: Emet, Emet, digo ustedes que el quien no entra por la puerta al redil de las ovejas, sino que sube por otro lado, es aquel ladrón y bandido. Quiere decir que Elohim había establecido en esta visión que le da a Jacob, y que Jacob en algún momento representaba el pastor de Israel, por cuanto dice en Oseas, que Jacob sirvió para adquirir mujer, e Israel adquirió mujer y fue pastor. Vamos a leerlo.
Oseas, amén. Oseas, el capítulo 12, dice: Efraín se apacienta, voy a leer anterior, de viento y sigue solano, mentira y destrucción aumenta continuamente, porque hicieron pacto con los asirios y el aceite se lleva a Egipto. Pleito tiene Adonai con Judá para castigar a Jacob conforme a sus caminos, le pagará conforme a sus obras. En el seno materno tomó por el calcañar a su hermano y con su poder venció al ángel. Venció al ángel y prevaleció, lloró y le rogó. En Betel le halló y allí habló con nosotros. Mas Adonai es Elohim de los ejércitos, Adonai es su nombre. Tú pues vuélvete a tu Elohim, guarda misericordia y juicio, y en tu Elohim confía siempre. Mercader que tiene en su mano peso falso, amador de opresión. Efraín dijo: ciertamente he enriquecido, he hallado riquezas para mí, y nadie hallará iniquidad en mí, mi pecado en todo mi trabajo. Pero yo soy Adonai tu Elohim desde la tierra de Egipto, aunque te haré morar en tiendas como en los días de la fiesta, y he hablado a los profetas y aumenté la profecía, y por medio de los profetas usé parábolas. En Galat es Galat iniquidad, ciertamente vanidad ha sido en Gilgal. Sacrificaron bueyes y sus altares son como montones en los surcos del campo. Pero Jacob huyó a tierra de Harán. Israel sirvió para adquirir mujer, y por adquirir mujer fue pastor. Y por un profeta hizo subir a Israel de Egipto, y por un profeta fue guardado. De manera, hermano, que Jacob representaba de alguna manera al pastor de Israel, a aquel que en verdad y en justicia vendría a llamar a las ovejas de Elohim, y que ahora, de la misma manera que Jacob sirvió para adquirir mujer y tuvo que pastorear durante 14 años, sirviendo durante 7 años primeramente, y que se le entregó no a la mujer que él quería, sino a la hermana que era mayor, y luego 7 años más por su esposa. 14 años le sirvió a aquel hombre para adquirir mujer, y todo ese servicio fue de pastor de las ovejas de el hermano de su madre, de Labán. Así que, hermano, Elohim estaba siguiendo la línea de Abel para traer aquel verdadero pastor que traía en su mano la vara y el cayado de Elohim. Y en el capítulo 10, él dice: de cierto os digo, el que no entra por la puerta en el redil de las ovejas, sino que sube por otra parte, es ladrón y salteador. Esa escalera, como dice la escalera de Jacob, hay una canción en el mundo que dice: para subir al cielo se necesita una escalera grande y una chiquita. Pues bien, esta escalera, este sueño que Jacob había tenido, ahora el Mesías lo está aplicando a él, y él le está diciendo que el primer peldaño de esa escalera estaba en la tierra, pero que esa escalera, había una escalera que llevaba a la misma puerta del cielo,
Y ahora el Mesías se proclama la puerta. Y dice: el que no entra por la puerta en el redil de las ovejas, sino que sube por otra parte, ese es ladrón y salteador. Él está estableciendo el único camino para entrar por la puerta. Caín usó métodos para subir por otra parte, para entrar por otra parte, por otra puerta, y escogió la del pecado. La generación de Noé escogieron también la puerta del pecado y no la puerta de salvación que por medio del arca él había establecido. Dentro de los hombres de Ur de los Caldeos, Abraham escuchó la voz del pastor de quien era las ovejas y salió de aquella tierra a una tierra que moró como extranjero y que solamente adquirió a precio un campo donde había una cueva para tenerla como sepultura y enterrar a su mujer Sara. Según los escritos judíos, en la cueva de Maspelá, Elohim enterró a Adán. Y dice que en uno de los recorridos que hacía Abraham por todo aquel campo, divisó una luz que salía de aquella cueva, y eso le llamó la atención, por supuesto. Esto es un libro de la historicidad judía, y que eso le llamó la atención, y al parecer tuvo la revelación de que allí había estado enterrado Adán, y que por supuesto Adán espera la redención de Elohim, espera a el Mesías prometido, y que Abraham era aquel al que Elohim le había prometido la tierra que iba a ser entregada a su descendencia y sobre la cual el Mesías iba a dar su testimonio, iba a poner sus pies y a dar su testimonio. De manera que hoy la cueva de Maspelá es conocida como la tumba de los patriarcas, porque además de Abraham está el Isaac, está el mismo Jacob, menos Raquel, que está enterrada en Belén. Así que, hermano, el Mesías en esta profecía de Jacob cumple las escrituras y le da el verdadero entendimiento, y él es el pastor que está a la puerta llamando a sus ovejas. De manera que no hay otra manera de subir para llegar al redil, porque es un redil celestial, porque nacemos de agua y de espíritu. Es un nacimiento celestial, no es terrenal. Por lo cual, por eso es que Elohim establece esta escalera. ¿Por qué? Porque peldaño a peldaños nos vamos purificando, nos vamos, como decir, consagrando hasta que podamos llegar a lo más alto, es decir, a los propósitos eternos, que oyendo la voz de nuestro pastor, le seguimos y cumplimos esos propósitos. Él dice: mas el que entra por la puerta, el pastor de las ovejas es. A este abre el portero, y las ovejas oyen su voz, y a sus ovejas llama por nombre y las saca. Él se paró a la puerta y está llamando a sus ovejas. Quizás usted se sienta oveja de Dios
porque está en un rebaño donde Luis o José o Carlos es el pastor, y quizás de allí pues su pastor verdadero lo llame y usted oiga su voz y lo comience a seguir. Debemos de tener algo muy claro, hermano: en quién creemos, a quién seguimos, a quién obedecemos. Dice, cuando ha sacado fuera las propias, va adelante. Dice, a este abre el portero y las ovejas oyen su voz, y a sus ovejas llama por nombre y las saca. Es decir, que él descendió la escalera, él se para en la puerta y desde su lugar llama a cada oveja que están dispersas en el mundo, y sus ovejas oyen su voz. Quizás usted no sea aquella mujer samaritana que pudo tener un encuentro directo con el Mesías. Sin embargo, cuando Abraham salió de la tierra de Ur de los Caldeos, su esposa le siguió confiando que la palabra que Abraham estaba recibiendo, que solamente le dijo sal de tu tierra y de tu parentela, no le explicó otra cosa, no le prometió riquezas, no le dijo nada, solamente le dijo sal de tu tierra y de tu parentela a la tierra que te voy a mostrar, y dejan todo aquello para comenzar a emigrar hacia una tierra la cual ellos de ella no conocían nada. Pero Abraham le creyó a Adonai, a Elohim, y le fue contado por justicia. De manera que Sara le siguió el camino que iba a tomar su esposo. Y sabemos que dentro de las personas que Abraham escogió para llevar, no solamente fue su padre, sino también a su sobrino Lot. Abraham representa el pastor de las ovejas de Elohim en la tierra, pero Lot representa aquellos pastores asalariados que comenzó a poner tiendas en la dirección de Sodoma, hasta que habitó en Sodoma y era uno de los que se sentaba a la puerta de Sodoma a tratar de hacer justicia. Y aunque había algo en su corazón de Elohim y de las enseñanzas que aprendió de Abraham, sin embargo, el deseo de las riquezas lo llevó hasta Sodoma, uno de los lugares más prósperos, una tierra próspera que él mismo dijo que era como el huerto de Edén. Y se fue acercando hasta que habitó en Sodoma. Sin embargo, el mismo desarrollo de Sodoma lo llevó a la destrucción, por cuanto aunque eran ricos materialmente, espiritualmente cada día atraían sobre sí el juicio de Elohim. De manera que en un momento fueron enviados los ángeles de Elohim a aquel lugar para comprobar ellos mismos de parte de Elohim la condición de Sodoma y de Gomorra, y que en la misma casa de Lot se produjo aquel evento en que los hombres de Sodoma querían sacar por la fuerza, sin saber aquellos ángeles para conocerlo, es decir, y que Lot le había ofrecido
hospitalidad, porque aún quedaba algo que el deseo de la riqueza, las cosas materiales, el mundo, no había podido ahogar completamente, y hospedó a aquellos ángeles sin saberlo. De manera que aquellos ángeles fueron para decirle que dejaran aquel lugar y que huyeran por su vida, por cuanto Sodoma, la ira, es decir, el pecado de Sodoma y de Gomorra había llegado hasta la misma presencia de Elohim, y que esos lugares iban a ser destruidos, y que sin embargo en su huida, como dice, corre por tu vida, olvídate de lo que tú dejas atrás, olvídate de lo que lograste amontonar y corre por tu vida. Aquella mujer, desobedeciendo la voz de Elohim, miró para atrás y se convirtió en una estatua de sal. La historia de Lot termina en el incesto de sus dos hijas, por cuanto consideraron que ya no había hombres sobre la tierra, en una cueva, pues ambas tuvieron relación con su padre, de donde nacieron los moabitas y los amonitas. Pero Elohim, que es un Elohim de amor y que redime a pesar del pecado del hombre, su amor lo lleva a la redención por la línea de Moab, y que estuvieron separados de entrar a la congregación de Israel durante, creo que 10 generaciones. Sin embargo, Elohim le entregó una tierra, de la cual le dijo a Moisés que esa tierra que él le había entregado a los moabitas y a los y al otro hijo a los amonitas, no podían tocarla ni que tuvieran problema con ellos. Y de la descendencia de Moab nace Ruth, y Ruth forma parte de la descendencia que trajo a Isaí, e Isaí al rey David, el pastor y rey de Israel. Así que, hermano, aquí vemos la trama histórica de las descendencias de la serpiente y la descendencia de Elohim, no solo por la tierra, sino también por la vida. Y que ahora Jacob, sus 12 hijos, forman parte de esa descendencia que van a ocupar aquella tierra, pero que el Mesías separa la puerta y comienza a llamar y dice: he aquí, yo estoy a la puerta y llamo. Todo aquel que escuche la voz de su pastor vendrá a él. No queremos hacer este capítulo tan largo, hermano, porque ustedes pueden ver las riquezas, la lluvia de bendiciones que comienzan a fluir desde el cielo en este día y todos los días, hermano. Son días de Elohim, pero este es un día especial, donde lluvias de bendiciones fluyen para todos aquellos que buscan oír la voz de su pastor, no por la boca de un hombre, sino por la boca que él escogió para poner su palabra, que es su hijo, su unigénito, su primogénito, aquel que él envió como el Cordero de Elohim para quitar el pecado del mundo. De manera que él dice: y cuando ha sacado a todas las propias, va delante de ella, y las ovejas le siguen, porque conocen su voz. Mas al extraño no seguirán, sino que huirán de él, porque no conocen la voz de los extraños. Esta alegoría le dijo, pero ellos no entendieron qué era lo que les decía. Volvió Yehoshua a decirle: decía, Emet, Emet, os digo, yo soy la puerta de las ovejas. Todos los que antes de mí, es decir, todos los que antes de que este Mesías haya llegado a su vida,
Dice, ladrón es y salteador, pero no lo oyeron las ovejas. Yo soy la puerta. El que por mí entrare será salvo y entrará y saldrá y hallará pasto. El ladrón no viene sino para hurtar y matar y destruir. Yo he venido para que tengan vida y para que la tengan en abundancia. Yo soy el buen pastor. El buen pastor su vida da por las ovejas, mas el asalariado, y que no es el pastor, de quien no son propias las ovejas, ve venir al lobo y huye, ve venir al lobo y deja las ovejas y huye, y el lobo arrebata las ovejas y la dispersa. Así que el asalariado huye, porque es asalariado y no le importan las ovejas. Yo soy el buen pastor y conozco a mis ovejas y las mías me conocen, así como el Padre me conoce y yo conozco al Padre y pongo mi vida por las ovejas. También tengo otras ovejas que no son de este redil, aquellas debo traer y oirán mi voz, y habrá un rebaño y un pastor. ¿Cuáles son esas ovejas? Nosotros, que no somos del redil de Judá, pero que ahora oímos la voz de nuestro pastor y le seguimos desde la tierra donde nos encontramos. Yo en este caso en Guantánamo, Cuba, oí la voz de mi pastor cuando me dijo, recibe el testimonio del Espíritu. Para cerrar, voy a leer el Salmo número 23, que es representa el espíritu de un hombre que desde pequeño fue pastor de oveja, sintió la soledad, solamente el campo, las ovejas, con su vara y con su cayado, sintió lo que era cuidar las ovejas, transitar por valles de sombras, por valles oscuros y sombras de muerte, valles que atemorizaban. Aquel joven solo transitando por los caminos sin conocerlo, solamente por cuidar sus ovejas, para que el lobo no las matara y no las arrebatara de sus manos. Hoy leemos este salmo como un poema, como algo que surgió de un poeta que se sentó en una mesa en un lugar con aire acondicionado y comenzó a escribir sus ideas y le empezó a dar rima. No, este salmo surgió en los avatares de la soledad, de la frialdad de la noche, del sol del mediodía abrasador. Sin embargo, tenía una responsabilidad y era cuidar las ovejas de su padre, para que ninguna se perdiera y para no darle mala cuenta a su padre de que de las ovejas que él le dio, alguna se perdió. Esa es la cuenta que dio el hijo de Elohim a su padre cuando le dijo, estas son las ovejas tuyas que me has dado, y ninguna se perdió excepto aquel que ya estaba perdido, el hijo de perdición, para que se cumplieran las escrituras. De manera, hermano, que este salmo, quizás nuestra mente no puedan llegar a la profundidad del sufrimiento, llegar a la profundidad de todo lo que sentía David en el campo cuidando las ovejas de su padre, hasta el día que
sin pensar y sin creer que aquel muchacho, pastor de oveja insignificante, cuando le presentaron al profeta Samuel a todos los hijos de Isaí, él dijo, pero aquí falta alguien, estos son tus hijos. Dice, no, hay uno que está en el campo. Y dice, pues búscalo, porque hasta que no estén todos, no haré lo que voy a hacer. Y cuando llegó David, aquel joven insignificante, desechado de entre los hombres, despreciado por sus propios hermanos, quizás por el propio Isaí, derramó la unción y fue proclamado David rey de Israel. Vamos a leer el Salmo 23. Dice, Salmo de David. He visto que roe es la palabra hebrea para pastor, y muchos hoy se atribuyen este título, roe, pastor, en el hebreo, fundamentalmente aquellos que son de los mesiánicos, se atribuyen este título de roe, de pastor. Sin embargo, dice David, Adonai roe, es decir, el eterno Adonai es mi pastor, no me faltará. La fidelidad de Elohim es grande, hermano. La fidelidad de Elohim es por todas las generaciones. La fidelidad de Elohim es en todos los momentos de nuestras vidas, aun cuando nosotros seamos infieles, Él permanece fiel. Lot fue un pastor infiel que dejó los caminos y los campos, entró en contradicción con su tío Abraham y buscó los campos fértiles de Sodoma sin saber que estaba a la puerta de la perdición y que eso trajo el pecado sobre su descendiente. Lot desaparece de las escrituras y sin embargo queda su descendencia, y por medio de Ruth pues entra la sangre redentora del Mesías hasta Isaí y hasta el rey David. Este pastor desechado, pero sufriendo dolores y quebrantos en los campos, hizo este salmo: el Eterno es mi pastor, no me faltará. En prados tiernos, es decir, cuando el Mesías decía, entrarán y hallarán pastos, esto era lo que hacía David. Él no sabía dónde estaban los pastos verdes, bueno para sus ovejas, pero su pastor lo guiaba y lo llevaba a esos pastos que él desconocía. Por eso él dice, Adonai es mi pastor, no me faltará. En prados tiernos, de tiernos pastos, me hace descansar. Él, mientras sus ovejas pastaban en aquello pasto que nadie lograba llegar, pero Elohim sabía dónde estaban, descansaba porque sabía que sus ovejas se estaban alimentando bien. Junto a aguas tranquilas me conduce, a aguas de reposo, a aguas seguras, aguas de donde no iban a ser dañinas ni para él ni para sus ovejas, aguas donde no eran profundas para no que sus ovejas no fueran arrastradas, aguas no de corrientes. Aquella samaritana que le ofrece el agua del pozo de Jacob, sin embargo el Mesías le dice, si supieras quién es el que te pide agua, tú le pedirías a él y él te daría aguas vivas, aguas que corrieran, que no fueran estancadas, pero aguas que la corriente no arrastrara a una de las ovejas, aguas que
eran buenas para beber, y esa era el agua que él le ofrece a la samaritana, y dice: junto a aguas tranquilas me conduce, aguas donde podía beber él y sus rebaños. Confortará mi alma, confortará mi ser. Es decir, él desfallecía por el hambre, por la sed. Sentía también cómo desfallecían sus ovejas, pero él, el pastor que lo guiaba, lo llevaba a pastos tiernos y a aguas tranquilas que le daban, que le saciaban su sed y le confortaban el alma. A veces, hermano, confrontamos situaciones en que nos deprimimos, en que nos sentimos indignos, porque estamos dando testimonio, pero los avatares de la vida y del pecado, les decía que los avatares de la vida y el pecado, hermano, a veces nos asedian, nos turban, nos hacen caer, pero Elohim siempre tiene una palabra, porque no quiere que nadie, como dice, él sopla el pábilo que humea. Cuando tú estás abatido, cuando estás derribado, ahí él empieza a soplar su aliento y comienza a levantarte. Conforta tu alma. Es el objetivo de la palabra de Elohim, llegar a lo más bajo del hombre. Por eso él se hizo hombre en Adamá, para llegar a lo más bajo, a lo más vil del hombre. Y cuando el pecado que te acecha, que te asedia, quiere destruirte completamente, pero tú clamas a tu Elohim y él te responde con la palabra de amor y el aliento que sentía David. Y dice: confortará mi ser, me guiará por senda de justicia, por amor de su nombre. Senda de justicia, no de venganza, no de odio, no de rencor, sino Elohim va haciendo justicia a los agraviados, a los afligidos, a los que el mundo no le quiere hacer justicia, pues este pastor te lleva por senda de justicia, por amor del nombre de Elohim. Aunque anduviere en valle de sombra de muerte, no temeré mal, porque tú estás conmigo, tu vara y tu cayado me darán consuelo. De manera que lo mismo que él aplicaba a sus ovejas, él sentía que su pastor, al cual él escuchaba su voz, hacía lo mismo con él. Aunque andaba en valles de sombra de muerte, él sentía que no andaba solo. Sentía que la presencia de Elohim estaba con él y no temía mal alguno, porque dice: tú estás conmigo, tu vara y tu cayado me dan el consuelo que necesito. Preparas mesas delante de mí. Sabía que a veces no tenía ni alimento ni agua, pero David tuvo la experiencia de recibir alimento cuando pensaba: no tengo nada que comer, no sé de dónde voy a sacar, en medio de aquellos lugares a donde él estaba transitando con sus ovejas. Pues ahí Elohim le aderezaba mesa y le ponía alimento delante de él, porque además de que el Elohim eterno nos dio el pan de vida, junto con el pan de vida nos has dado la provisión de cada día. Nos ha dado el alimento de cada día, y David experimentaba esto y decía: aderezas mesa delante de mí en presencia de mis angustiadores, de mis adversarios. Unge mi cabeza con aceite, mi copa está rebosando. En aquellos días, él sentía que la revelación, que la presencia de Elohim estaba en él, edificándole, trayéndole el entendimiento de las escrituras. Eran tiempos de comunión, eran tiempos de una relación íntima que él iba a necesitar para ejercer luego el reinado y el pastoreo
de Israel, a quien Elohim le confió para que no solamente él reinara, sino que pastoreara a su pueblo. Dice: ciertamente el bien y la misericordia me seguirán todos los días de mi vida, y en la casa del Eterno moraré por largos días. Él sentía que a pesar de todo, el bien y la misericordia de Elohim estaban con él, y que él se sentía bajo el amparo, bajo la fortaleza, bajo aquella sombra del Omnipotente, en la cual él tenía como una fortaleza más grande que cualquier casa que pudiera, como decir, el castillo que él luego edificó para él y demás. Sin embargo, era habitar en la presencia de Elohim, donde él sentía su mayor seguridad. Mis palabras quizás no expresen toda la profundidad de este salmo, pero quería traerlo a colación porque David representó a quien vendría después y dijo: he aquí, yo estoy a la puerta y llamo, y aquellos que son sus ovejas oirán su voz. Quiere Elohim no solo abrir nuestros ojos para mirar y saber a aquel y recibir a aquel que nos llama, sino también que abra nuestros oídos para escuchar la voz de nuestro pastor, y que los ruidos de este mundo no ahoguen, no nos impidan escuchar la voz de nuestro pastor. Soy una oveja, no soy pastor, no soy profeta, no soy apóstol, no tengo rebaños, no hago doctrina, estoy dando un testimonio, no reclamo para mí ofrendas. Así que, hermano, como David, a veces me siento deprimido, a veces me siento en valles de sombra de muerte, pero Él conforta mi alma y me lleva por senda de justicia por amor de su nombre. El agua de vida, el aliento de vida, el agua donde se mueve el espíritu que Él me ha dado, y la sangre de redención se mueven en mí cada día para rescatarme del hoyo de la muerte, para levantarme del polvo de la tierra, para redimirme de mis propios errores y de mis propios pecados, porque no estoy exento de ellos. Pero me redimo en el nombre del pastor de la roca de Israel, de aquel que desde el cielo está parado y dice: he aquí, yo estoy a la puerta y llamo, y todo aquel que escuche mi voz y me siga, esa es una de mis ovejas. Amén.